Bueno, comencemos entonces con la clase número 4. Continuamos con sistemas de presiones múltiples. Hoy vamos a ver el separador parcial. En la anterior clase vimos el separador total, ¿no? Hicimos un ejercicio con el separador total. Vamos a recordar un poco cómo funciona el depósito separador, ¿no? Esto lo vimos más a detalle en la anterior clase, pero así a grandes rasgos recordemos que la función principal es separar el líquido del vapor antes de mandar al evaporador o al compresor. Funciona con válvulas de flotador que se encarga de mantener un flujo de líquido constante al evaporador, ¿no? Esa es la función de este tipo de válvulas. Esto es una boya que flota en el líquido. Cuando la boya baja por debajo del punto de control, la válvula se abre, deja que ingrese líquido al depósito separador. Cuando la boya sube mucho, se cierra la válvula y limita el ingreso de líquido, ¿no? Eh, en síntesis, ese es el funcionamiento de este tipo de válvulas y así funciona este depósito separador, que mantiene el flujo constante del líquido al evaporador. ¿Por qué se lo utiliza? Bueno, la principal razón es porque cuando el refrigerante se expande en la válvula de expansión, el porcentaje de vapor aumenta progresivamente. Esto se puede ver en el diagrama presión-entalpía, ¿no? La expansión comienza en este punto, en el punto 1. A medida que baja la presión, mientras más baja la presión, más vapor va a haber en la mezcla. Y eso no puede que no nos convenga porque mientras haya más líquido, el refrigerante va a ser capaz de absorber más calor en el evaporador, ¿no? Entonces, al aumentar la fracción de vapor, el efecto refrigerante se ve afectado negativamente. Es por eso que se usa este tipo de depósito separador, ¿no? Para mandar directamente el vapor al compresor y el líquido al evaporador. En algunos sistemas donde solo hay un compresor, no es posible mandar este vapor directo al compresor y eso le puede quitar efectividad al sistema y en general a este tipo de depósito. Lo vamos a ver en un momento eso. Y bueno, aquí se ve claramente que cuando se usa el depósito separador, el efecto refrigerante va a aumentar. ¿Por qué? Por ejemplo, si expandimos directamente de 1 a 2, el efecto refrigerante va a ser esta diferencia, hasta este punto de vapor, de aquí hasta 2. Pero si hay una separación a una presión intermedia, en el punto 3 se separa en vapor y en líquido, ese líquido lo mandamos al evaporador, vemos que la diferencia es mayor, ¿no? Este es el efecto refrigerante, esta diferencia entre entropía, entre 5 y la línea de vapor saturado seco, entre 2 y la línea de vapor saturado seco. Y la diferencia entre usar y no usar el depósito separador es esta, en la que hay entre 5 y 2, ¿no? Vemos que el efecto refrigerante aumenta. Eso en resumen lo vimos más a detalle en la anterior clase. Y volviendo a hablar del separador parcial, al evaporador ingresa una mezcla de líquido-vapor. Recordemos que al separador total solo ingresaba líquido. No había una válvula antes del evaporador, no había una válvula entre el evaporador y el depósito separador. Aquí vemos el tema de los símbolos, ¿no? Esta válvula es una válvula de líquido, por eso es que su símbolo es un redondo con una X, y esta corbatita se utiliza cuando la válvula, eh, por la válvula pasa vapor, ¿no? Por acá está pasando vapor saturado seco y sale vapor recalentado. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas en este tipo de mecanismo, ¿no? El separador parcial. Aquí hay una válvula que está haciendo que caiga la presión aún más. Entonces, aquí en el depósito separador va a haber una presión distinta del evaporador. Eso puede favorecer porque a medida que la presión es más baja, el sistema es capaz de enfriar a una temperatura más baja, ¿no? Entonces, el depósito separador funciona a una presión intermedia. Cuando el enunciado no nos da la presión intermedia, podemos encontrarla con esta ecuación. Presión intermedia igual a presión del condensador por presión del evaporador. Si el enunciado les da la presión intermedia, no es necesario que usen esta ecuación. Y esta igualdad no se va a cumplir siempre. Es solo en caso de que no se las dé o no le dé una de estas tres presiones.
Bueno, este sistema requiere más trabajo de compresión porque al solo haber un compresor, nuestro refrigerante va a entrar como vapor recalentado al compresor, ¿no? Como solo hay un compresor y de aquí, del depósito separador, sale a la presión intermedia este vapor saturado seco, y este vapor saturado seco del evaporador va a estar a la presión del evaporador, no va a ser posible mezclar los fluidos para mandarlos al compresor. Es necesario igualar las presiones. Y como solo hay un compresor en este caso, la única forma de igualar las presiones es hacer que esta presión caiga hasta la presión más baja, en este caso la del evaporador. Es por eso que hacemos que 3 se expanda por una válvula, caiga la presión y el estado 5 y el estado 6 ya están a la misma presión. Pero el estado 6 es vapor saturado seco y el estado 5 es vapor recalentado. Cuando un vapor saturado seco ingresa a una válvula, cae la presión, sale siempre vapor recalentado. Y bueno, este es el diagrama presión-entalpía para este tipo de mecanismos. Esto es muy importante que tomen atención al diagrama presión-entalpía. Eh, Últimamente, desde mi semestre y un poco atrás todavía, ya no pregunta mucho los cálculos, ¿no? Lo que pregunta es el diagrama presión-entalpía. Y creo que incluso el anterior semestre fue solo teórico el primer parcial. Y el segundo es puro cálculos de los ejercicios de ciclometría, que vamos a ver luego. Pero puede ser que les pregunte este tipo de diagrama presión-entalpía para un ciclo. La salida del condensador siempre es líquido saturado seco. Está en la línea de líquido saturado seco. Ahí está el punto 1 a la presión del condensador. El sistema tiene 3 presiones. Presión del condensador, presión intermedia y presión del evaporador. La salida del condensador siempre es líquido saturado seco y está a la presión del condensador, en ese punto. Seguimos el recorrido del refrigerante. Ingresa a una válvula de expansión y sale de la válvula como mezcla antes de entrar al depósito separador. Eso está a la presión intermedia. Sabemos que el depósito separador funciona a una presión intermedia. Ahí está el punto 2. Ya saben cómo diferenciar un separador parcial de un separador total. Es muy sencillo. Ustedes miran el ciclo y si no hay una válvula entre el depósito separador y el evaporador, es un separador total. Si hay una válvula, va a ser un separador parcial. ¿Por qué? Porque el depósito separador y el evaporador funcionan a presiones distintas. ¿Por qué se le llama separador parcial? Porque aquí va a entrar al evaporador una mezcla de líquido y vapor. Si no hubiera una válvula, entrara solamente el líquido. Bien, continuemos. Les decía que ingresaba al depósito separador y se separaba en vapor saturado seco y en líquido saturado seco. Pero bueno, por diferencia de densidades, sabemos que el vapor va a salir por la parte de arriba y el líquido por la parte de abajo. Continuemos. El líquido saturado seco va a entrar a una válvula de expansión y sale de él como una mezcla. Recordemos que las líneas punteadas representan procesos irreversibles, ¿no? Los procesos de las válvulas son irreversibles e isoentálpicos, por eso la línea es recta. Esa mezcla de líquido-vapor que está a la presión del evaporador, la presión cae hasta la presión del evaporador, va a ingresar al evaporador, va a absorber calor, a cumplir la función de la refrigeración. Aquí es donde se absorbe calor a través del evaporador y se cumple el objetivo del sistema de refrigeración, ¿no? Absorber calor de un foco frío, en este punto, en el evaporador. Y sale de él como vapor saturado seco. Se calienta, absorbe calor y cambia de fase. No se calienta. Bien, volviendo al vapor saturado seco, que sale del depósito separador, les decía anteriormente que es necesario hacer que este vapor saturado seco, que está a una presión intermedia, hacer que se igualen las presiones, porque si no, no podríamos comprimir. En este caso tenemos un solo compresor. La única forma de hacer que se igualen las presiones teniendo un solo compresor es hacer que todas las presiones caigan hasta la presión más baja, hasta la presión más baja del sistema, que en este caso es la presión del evaporador. Entonces, para eso es necesario usar una válvula. Vamos a ver después en sistemas con dos compresores que esto es antieconómico. Hacer esto es antieconómico porque no estamos ganando nada. No hay beneficio en hacer que un vapor saturado seco se expanda.
¿no? Porque este vapor no es capaz de absorber calor, es decir, de refrigerar, que es el objetivo de nuestro sistema. Entonces no estamos ganando nada al expandirlo, pero es necesario porque solo tenemos un compresor y necesitamos hacer que ese vapor se comprima. Se expande la válvula y sale como vapor recalentado. Siempre un vapor saturado seco que se expanda va a salir como vapor recalentado, que caiga la presión a través de una válvula. Los fluidos se mezclan dando un punto intermedio, que también es un vapor recalentado. Ahí decía vapor recalentado el estado 7. Ese vapor recalentado ingresa al compresor, sube la presión hasta la presión del condensador, se comprime hasta la presión del condensador, sale también como vapor recalentado, y ese vapor recalentado, por último, ingresa al condensador y se repite el ciclo. Sale el condensador como líquido saturado seco. Recordemos que la compresión asumimos que es isoentrópica, ¿no? Estas líneas representan entropía constante. Y bueno, si tienen alguna duda, me dicen, si no comenzamos con el ejercicio. Bueno, comencemos. Un sistema de refrigeración que utiliza freón 12 como refrigerante está equipado con un separador de vapor parcial, el cual opera a 4,4 grados centígrados. El condensador se encuentra a una presión de 10, determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Esos son los datos del enunciado. Tenemos la temperatura intermedia, porque nos dice que el separador de vapor parcial opera a 4,4. Esa es la temperatura intermedia. Y tenemos la presión del condensador. Nos está dando esos dos datos el enunciado. Bien, nos pide el efecto refrigerante, ¿no? Es lo primero que nos pide. Entonces, hacemos un análisis y vemos que el efecto refrigerante va a ser la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 4'. Recordemos que el efecto refrigerante sale del balance, con la primera ley del balance de energía del evaporador, ¿no? Ese balance nos da como resultado que el calor intercambiado en el evaporador es la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada. En este caso, entalpía 6 y entalpía 4'. Nos pide también el trabajo de compresión. También en la primera clase hicimos un balance de energía con la primera ley y vimos que el trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. En este caso, entalpía 7 menos entalpía 8. Y por último nos pide el coeficiente de operación. Nosotros habíamos visto esta ecuación para coeficiente de operación, efecto refrigerante sobre valor absoluto de trabajo de compresión. Yo les dije en la primera clase que esta ecuación no servía cuando el flujo másico en el compresor y en el evaporador es distinto. Y generalmente cuando se utiliza un depósito separador, el flujo másico en el evaporador y el compresor es distinto. También cuando se utilizan dos compresores y dos evaporadores va a ser distinto el flujo másico en cada equipo, ¿no? Entonces, esta ecuación suele no usarse porque no toma en cuenta ese flujo másico. El flujo másico que va por el evaporador va a ser la totalidad del líquido separado del depósito separador. En cambio, el flujo másico que va por el compresor va a ser la totalidad del flujo de refrigerante, porque es necesario comprimir todo el refrigerante en algún punto. Entonces vamos a utilizar esa ecuación que sí toma en cuenta el flujo másico. Flujo másico del evaporador por efecto refrigerante sobre flujo másico del compresor por valor absoluto del trabajo de compresión. Con esa ecuación vamos a encontrar el coeficiente de operación. Bien, comencemos a definir los estados. El estado 1 suele ser el más fácil. Tenemos la presión del condensador, que es 10, y sabemos que es un líquido saturado seco, ¿no? Al ser un líquido saturado seco, el título es 0. Entonces, ubicamos la presión, entramos a la tabla de freón saturado con la presión. La presión de 10 va a estar entre esos dos valores, de 9 y 12. Y vamos a la entalpía del líquido saturado seco, porque es un líquido saturado seco, el título es 0.
La entalpía estará entre esos dos valores, para eso tenemos que interpolar. La interpolación da como resultado que la entalpía 1 es igual a 17,98. Bien, con eso queda definido el estado 1. El estado 2. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión. Recordemos que los procesos de las válvulas son, además de irreversibles, isoentálpicos. Entonces la entalpía del estado 2 es igual a la entalpía del estado 1. Con eso queda definido el estado 2. La presión del estado 2 es la presión intermedia, que la vamos a saber en un momento, con la temperatura. El enunciado nos da el dato de la temperatura. Bien, vamos al estado 3. El estado 3 está a la presión o a la temperatura intermedia y es un vapor saturado seco. Nos sirve el dato de la temperatura o la presión porque en este caso es una mezcla o un vapor saturado o un líquido saturado, ¿no? Si fuera un líquido sobreenfriado o un vapor recalentado, tal vez necesitáramos más datos, ¿no? Pero en este caso podemos definir un estado con la presión o la temperatura porque es una mezcla o un estado saturado. Eso es un poco de termodinámica. Bien, entonces usamos la temperatura. La temperatura intermedia, que es igual a la temperatura 3, es de 4,4 grados centígrados. A esa temperatura funciona el depósito separador. En el caso del estado 3 es vapor saturado seco, entonces el título es 1. Con la temperatura entramos a la tabla. Hay una de 4,44. Vamos a usar esa. Entramos a la tabla, el título es 1. Ubicamos la entalpía del vapor saturado seco. Y con eso queda definido el estado 3. Pero además podemos saber la presión. En estados de mezcla o de saturación, la presión y la temperatura no son independientes, ¿no? Son más bien dependientes. Entonces, a esa temperatura le corresponde su presión de saturación, que es 3,63. La presión intermedia es 3,63. Con eso queda definido el estado 3. Vamos al estado 4. El estado 4 es un líquido saturado seco a la presión intermedia. Bien, la presión intermedia es 3,63. También podemos usar la temperatura, eso es indiferente, ¿no? Como ya les dije. El título es 0 en este caso, es un líquido saturado seco. Entramos a la tabla, ubicamos la presión de 3,63 o la temperatura de 4,4, que fue el dato que nos dio el enunciado, y la entalpía del líquido saturado seco. Esta es la columna del líquido saturado seco, ¿no? 9,59. Por eso queda definido el estado 4. Vamos al estado 5. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. El estado de entrada era el estado 3 y el estado de salida el estado 5. La entalpía 5 va a ser igual a la entalpía 3, se ve en el diagrama. Lo mismo con la entalpía 4', ¿no? La salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía 4' va a ser igual a la entalpía 4, 9,59. Ahora definamos el estado 6. El estado 6 es un vapor saturado seco, el título es 1, esto es la salida del evaporador. En este punto, vapor saturado seco. Pero no conocemos la presión ni la temperatura a la que funciona el evaporador, ¿no? El enunciado no nos les está dando. Entonces podemos usar esta ecuación y de aquí despejar la presión del evaporador. Ya conocemos la presión intermedia, la conocimos con la temperatura y el enunciado nos da la presión del condensador. La presión del evaporador es 1,32. En caso de que el enunciado les dé la temperatura, la presión del condensador y además la presión del evaporador, no es necesario que este cumpla esta igualdad, puede ser que les dé otro dato, ¿ya? Pero esta ecuación les ayuda cuando les falta una de estas tres presiones. Bien, con esa presión entramos a la tabla, 1,35, bastante cercano, nos va a servir. Y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Esta es la columna de vapor saturado seco, la entalpía es 42,33. Por eso queda definido el estado 6.
El estado 7 es una mezcla. Es una mezcla de dos vapores, de un vapor saturado seco y de un vapor recalentado. Entonces, no podemos definirlo por tabla porque no conocemos las condiciones de salida de esa mezcla, de ese punto de mezcla. Sí sabemos que va a ser un estado intermedio entre 5 y 6, ¿no? Entonces la entalpía 7 probablemente sea mayor a 6 y menor a 5. Eso sí lo conocemos. Es solo una referencia. Y además vamos a saber que la presión es 1,32. A esa presión se están mezclando los fluidos. Necesariamente la presión de 5 y 6 tiene que ser igual para que puedan mezclarse. Entonces también sabemos que la presión es 1,32. ¿Cómo vamos a sacar la entalpía? Esa es la duda. Necesitamos esa entalpía para calcular el trabajo de compresión, porque esa entalpía es la que entra al compresor, ¿no? El estado 7 ingresa al compresor. Entonces vamos a hacer un balance en ese punto donde se mezclan los fluidos de refrigerante. Hacemos un balance de masas. El flujo másico 7 va a ser igual a la suma del flujo másico 5 y el flujo másico 6. Nuestro balance de energía. Podemos hacer un balance con la primera ley en ese punto, o como ya les dije antes, simplemente del balance de masa, multiplicar cada uno por su respectiva entalpía. Vamos a llegar a lo mismo. En este caso, flujo másico 7 por entalpía 7 igual a flujo másico 5 por entalpía 5 más flujo másico 6 por entalpía 6. Recordemos que el flujo másico 7 es la suma entre el flujo másico 5 y el 6, ¿no? Lo vemos acá arriba. Entonces podemos reemplazar ese valor del flujo másico 7 por flujo másico 5 y 6 y reducir una incógnita a nuestra ecuación. Ahora ya no tiene 3 incógnitas, ahora tiene 2, ¿no? Bien, igual no es suficiente porque no conocemos los flujos básicos 5 y 6. Lo único que conocemos acá es la entalpía 5 y 6. Tenemos la incógnita de la entalpía y los dos flujos básicos. Entonces es necesario hacer un análisis de masa para todo el ciclo. Vamos analizando. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, ¿no? El flujo másico 2 está antes de la separación, a la salida de la primera válvula. El flujo másico 7 también es igual al flujo másico 1 porque todo el refrigerante en algún momento tiene que pasar por este punto para ser comprimido. Lo mismo con el flujo másico 8, que es la salida del compresor. El flujo másico 3 es igual al 5, es el vapor que se separa del depósito separador. Y por último, el flujo másico 4, 4' y 6 son iguales, ¿no? Es el líquido que circula por el evaporador. Bien, para continuar con el análisis, es necesario hacer un análisis en el depósito separador. Ese va a ser nuestro límite o nuestra frontera termodinámica, las líneas rojas punteadas. Si observan, está antes de la separación, antes de la expansión, entonces nuestro límite va a estar en el punto 1 todavía. Eso para simplificar los cálculos, porque si lo tomamos después de la expansión se va a complicar un poco más. Analizando nuestro sistema tiene una entrada y dos salidas, ¿no? Ingresa líquido saturado seco, sale vapor saturado seco y sale líquido saturado seco. En cuestión de masa, ingresa el flujo másico 1, sale el flujo másico 4 y el flujo másico 3. El flujo másico 1 es igual a la suma del flujo másico 4 y el 3. Nuestro balance de energía queda así entonces: flujo másico 1 por entalpía 1 igual a flujo másico 3 por entalpía 3 más flujo másico 4 por entalpía 4. Pueden aplicar la primera ley o simplemente multiplicar por su respectiva entalpía. Hacemos un análisis similar al anterior en este punto. El flujo másico 1 es igual a la suma del flujo másico 4 y el 3. Entonces reemplazamos esa igualdad para tener una incógnita menos. Si nosotros vemos esta ecuación, tenemos una incógnita menos que en el anterior caso, porque en el anterior caso no conocíamos una entalpía ni los flujos básicos. En este caso conocemos las tres entalpías. Ya sabemos el valor de la entalpía 1, de la entalpía 3 y la entalpía 4.
tenemos como incógnita el flujo másico 4 y el flujo másico 3. Entonces vamos a tratar de relacionar esta ecuación con la última que vimos en la anterior diapositiva. Lo único que la relaciona son los flujos másicos, ¿no? El flujo másico 4 es igual al 6, que estaba en la anterior ecuación, y el flujo másico 3 es igual al 5, que estaba en la anterior ecuación. Entonces, esta ecuación, producto de este análisis, nos va a servir para hallar una relación de flujos másicos que podamos reemplazar en la otra ecuación. Lo vamos a ver ahorita y lo van a entender mejor. Distribuimos entonces entalpía 1 por flujo másico 3, entalpía 1 por flujo másico 4. Aquí nunca pueden cambiar el valor de la entalpía. Cambian el valor de la entalpía y ya está mal el balance. Sí pueden cambiar los valores de flujos másicos cuando son equivalentes. En este caso sí hay equivalencia entre flujos másicos, por eso lo estamos reemplazando. Pero la entalpía no se puede tocar nunca. Bien, entonces del análisis del separador quedamos con esta ecuación. Como les decía, lo que les relaciona con el balance de este punto son los flujos máxicos. Eso nos quedó de la anterior ecuación. Flujo másico 5 más flujo másico 6 por entalpía 7, flujo másico 5 y flujo másico 6. La entalpía 5 y la 6 la conocemos, la 7 no. El flujo másico 5 es igual al flujo másico 3 y el flujo másico 6 es igual al flujo másico 4. Entonces, para que podamos relacionar esta ecuación con esta, vamos a reemplazar las equivalencias de flujos másicos. El flujo másico 3 es igual al 5, entonces reemplazamos flujo másico 3 por flujo másico 5, y el flujo másico 4 es igual al flujo másico 6. Reemplazamos flujo másico 4 por flujo másico 6 en toda la ecuación. Eso también lo vimos en el análisis general de masas, ¿no? Flujo másico 4 igual a 4' e igual a 6, flujo másico 3 igual a flujo másico 5. Se ve también en el ciclo claramente, ¿no? Bien, entonces ya tenemos una relación entre la ecuación anterior, que es la que nos interesa en este punto, y el análisis que hicimos para ayudarnos a resolver esa ecuación, para tener dos ecuaciones y encontrar las incógnitas. En este caso, en este ejercicio, no conocemos ningún flujo másico, no nos da la capacidad de refrigeración y ningún dato de algún flujo másico. Entonces es necesario trabajar con relaciones de flujos másicos para resolverlo. Tenemos que simplificar esta ecuación, tenemos que quitar una incógnita o poner, no quitar una incógnita, tenemos que poner todo en función de uno de los flujos máximos. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos elegir el flujo másico 5 o el 6 para dividir, para poner en función de uno de los flujos máximos. En este caso, lo vamos a hacer en función del flujo másico 5. Vamos a dividir todo entre el flujo másico 5. No estamos alterando la ecuación para nada, ¿no? Simplemente estamos dividiendo todo entre el flujo másico 5 y no se altera la ecuación con eso. Pero nos va a ayudar a simplificar. Aquí vemos flujo másico 5 sobre flujo másico 5 se va a hacer 1, y en este caso también. Bien, continuemos. Flujo másico 5 sobre el flujo másico 5 se va a simplificar, y vamos a reagrupar la ecuación para poder factorizar. Mandamos los comunes, ¿no? Flujo másico 6 sobre flujo másico 5 a la izquierda, y las entalpías que quedaron solas a la derecha. Aquí podemos factorizar. Flujo másico 5 sobre flujo másico 6 es el factor común. Entonces lo hacemos, factorizamos y nos queda flujo másico 5 sobre flujo másico 6 por entalpía 1 menos entalpía 4 igual a entalpía 3 menos entalpía 1. Despejamos. Esta relación de flujos másicos es la que nos interesa. Entonces despejamos, mandamos a dividir esta diferencia de entalpías y reemplazamos los datos que ya los tenemos. Ya tenemos los valores de las entalpías. Esa relación entre el flujo másico 6 y el 5 es igual a 3,25. Bien, volvemos al análisis en ese punto, que es el que nos interesaba. Ahí habíamos dejado la ecuación, pero ahora ya conocemos algo más. Conocemos esa relación de flujos básicos gracias al balance en este depósito separador. Bien, igual que en el anterior caso, lo que vamos a hacer es poner todo en función del flujo másico 5. Dividimos entre flujo másico 5
Y nos va a quedar así la ecuación. Con una incógnita menos porque ya conocemos, ¿no? Conocemos el valor de flujo másico 6 sobre flujo másico 5, es 3,25. Y esto se va a hacer 1. Flujo másico 5 sobre flujo másico 5 se hace 1 en ambos casos. Entonces la ecuación nos queda así. Flujo másico 6 sobre flujo másico 5 más 1 por entalpía 7 igual a entalpía 5 por flujo másico 6 por flujo másico 5 por entalpía 6. De aquí vamos a despejar la entalpía 7. Es la única incógnita de esta ecuación. Y con eso ya vamos a definir el estado 7. Lo único que hacemos es mandar a dividir lo que está en el paréntesis y con eso queda resuelta la ecuación. Mandamos a dividir lo que estaba en el paréntesis y reemplazamos los valores, todos ya los conocemos. Conocemos la entalpía 5, conocemos esta relación de flujos máxicos y conocemos la entalpía 6. Entonces hacemos los cálculos y la entalpía 7 es igual a 43. Les decía que la entalpía 7 tiene que ser mayor a la 6 y menor a la 5. Eso puede ser un indicador de que no nos equivocamos. Si hubiéramos puesto algún dato o despejado mal la ecuación, probablemente esto no se cumpliría, ¿no? La entalpía 7 sí está entre los valores de la entalpía 6 y la entalpía 5. Bueno, eso es una pequeña prueba de que probablemente lo hayamos hecho bien, ¿no? Sí está bien hecho porque no nos equivocamos en las ecuaciones. Bien. Eh, Como es necesario comprimir, el estado 7 es el que entra al compresor, es necesario conocer el valor de la entropía. Puede ser que pueden encontrar el valor de la entalpía 7 sin conocer el valor de la entropía, usando directamente el diagrama y asumiendo una entropía constante. Pero en este caso vamos a hallar el valor de la entropía, para que vean cómo se puede hallar. Bien, entramos a la tabla de freón recalentado. El estado 7 es un estado de vapor recalentado. Ubicamos el valor de la entalpía, va a estar entre esos dos valores, entre 42,4 y 43,04. Podríamos usar directamente este valor de 43,04. Pero bueno, vamos a interpolar. El valor de presión que usamos es 1,41. Nuestro valor es 1,35 y está muy cercano a 1,41. Por el segundo decimal no vale la pena hacer esta doble interpolación, ¿no? Entonces esta presión nos va a servir y vamos a hacer simplemente una interpolación directa. En este caso también podíamos no hacerla. ¿Por qué? Porque este valor 43,04 es idéntico a 43. Entonces podíamos usar directamente esta entropía de 0,17222. Pero bueno, en este caso interpolamos y nos sale 0,17206, digamos, ¿no? Ven que cambia a partir del cuarto decimal recién. Eso no iba a afectar nada. Bien, ya tenemos la entropía y la entalpía. Conocemos la presión. Con eso es suficiente para entrar al diagrama presión-entalpía, que es lo que hacemos eh, cuando hay un proceso de compresión en este tipo de ejercicios. Usamos el método gráfico, ¿no? Como les decía, la entropía 8 es igual a la 7 y la presión del estado 8, la presión de salida del compresor es 10. Eso nos lo da el enunciado. Por esos datos vamos a entrar al diagrama presión-entalpía. Ubicamos la presión de entrada, aquí está 1,4, un poquito antes, más abajo va a estar 1,35. A la entalpía de 43. Aquí aproximadamente está el valor de la entalpía de 43. Ahí está el estado 7. El estado 8 va a estar a la presión de 10. Entonces trazamos una línea de entropía constante hasta que choque con ese punto de la presión de 10. Y ahí va a estar el estado 8. Les decía que no era necesario hacer la interpolación y hallar la entropía, porque directamente a partir de este diagrama ustedes podían trazar, partiendo de este punto, una línea de entropía constante hasta la presión de 10, ¿no? Pero bueno, en este caso la hallamos, la entropía es 0, si se corta vuelven a entrar, por favor, ya vamos a terminar.
En este caso la entropía es un poco más de 0,17, aquí está la línea de 0,17. En ese punto va a estar el estado 8. Trazamos una línea vertical y leemos el valor que nos interesa, que es el de la entalpía 8, ¿no? Entalpía 8 igual 51. Aquí está el valor de 50. Como la línea está un poco a la derecha, asumimos que es 51. Puede ser 51,5, 52. Eso no afecta tanto. Como es un método gráfico, tiene cierto rango de inexactitud. Lo primero que nos pide el enunciado es efecto refrigerante, y vimos anteriormente que era la diferencia entre la entalpía 6 y 4'. Ya conocemos esas entalpías, simplemente reemplazamos los valores y hacemos la diferencia. El efecto refrigerante es 32,74. Nos pide el trabajo de compresión, ya conocemos esas entalpías, simplemente hacemos esa diferencia y simplemente hacemos esa diferencia y encontramos el valor. El trabajo de compresión es menos 8 kilocalorías por kilogramo. Bien, lo único que nos falta es definir el coeficiente de operación. Para definir el coeficiente de operación, les decía que es necesario tomar en cuenta los flujos másicos, porque el flujo másico que circula por el evaporador no es el mismo que el que pasa por el compresor. Entonces es necesario tomarlos en cuenta en la ecuación de coeficiente de operación. El flujo másico que pasa por el evaporador es el flujo másico 6, ese se multiplica por el efecto refrigerante, y el flujo másico que pasa por el compresor es el flujo másico 7, se multiplica por el valor absoluto del trabajo de compresión. No conocemos ni el flujo másico 6 ni el flujo másico 7, ¿no? Lo único que conocemos es una relación de flujos másicos, la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Entonces, a partir de ahí, vamos a hacer el cálculo. Vamos a tratar de hallar esa relación de flujo másico. Conocemos o simplificar esa relación de flujo másico. Como les decía, conocemos la relación entre el flujo másico 6 y el 5, es 3,25. Y además sabemos que el flujo másico 7 es igual a la suma entre el flujo másico 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es dividir tanto el numerador como el denominador entre el flujo másico 5 y no estamos alterando nada en la ecuación, ¿no? Pero ya estamos reduciendo una incógnita. Esta relación ya la vamos a conocer. Flujo másico 6 y 5 ya la conocemos, ¿no? Y esta relación de flujos másicos la podemos determinar a partir de esta igualdad. Flujo másico 7 es igual a flujo másico 5 más 6. Entonces lo que hacemos es reemplazar flujo másico 7 igual a flujo másico 5 más 6, y con eso ya prácticamente está resuelto, ¿no? Distribuimos el numerador, esto se va a simplificar, se va a hacer 1, y la relación entre flujo másico 6 y 5 ya la conocemos. Entonces así nos va a quedar el coeficiente de operación, igual a la relación entre flujo másico 6 y 5, y la relación entre flujo másico 6 y 5 más 1. Hacemos los cálculos, y nos sale que el coeficiente de operación es igual a 3,13. Con eso queda resuelto el ejercicio y terminamos la clase de hoy.